A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director y moderador del Monitor de Derechos Humanos. Seguidamente los créditos. La Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. La Gerencia de Producción, Wilixa Arcaya. En la producción del programa, Carla Sons. En los controles, Gregorio González. En la conducción, Fernando Fernández. Estamos en todas las plataformas digitales, rcr750.com, rcr.tv y rcr750. También en YouTube, RCR750, esta es la radio que se ve. El Monitor de Derechos Humanos tiene cuenta en Twitter y son las siguientes: @DHMonitor, @FM_Fernández y las etiquetas Monitor de DH y Observa Crímenes. Correo electrónico fmfmonitordh@gmail.com. Hoy, miércoles 13 de octubre de 2021, tenemos el agrado de contar con una invitada muy especial. Pero antes de eso queremos hacer un pequeño anuncio. A partir del 8 de noviembre se estará dictando en el Instituto de Estudios Superiores de Administración el segundo curso de este año sobre sanciones internacionales. Este es un curso abierto a todos los participantes que tengan algún interés en este tema y que puedan, digamos, enterarse de las novedades, porque es un curso de actualización habida cuenta del movimiento tan impresionante que tiene este asunto en el mundo entero y particularmente hacia algunos países específicamente designados, ¿no? Sanciones internacionales en el IES, a partir del 8 de noviembre. Bueno, tenemos el gusto de presentar nada más y nada menos que la doctora Tairi Moya. Tairi Moya ya ha estado con nosotros en una ocasión anterior, pero esta vez nos va a traer una novedad, nos va a traer un libro. Pero describamos un poquito su performance, su vida y sus actividades de tipo académico, porque ese es, digamos, su perfil fundamental. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Central de Venezuela, tiene maestría en Derechos Humanos de la Universidad de Nottingham, es abogada de la Universidad Central de Venezuela, ex becaria Chevening, ganadora del premio de la Cienpol 2018. La Cienpol es la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela. Tiene estudios en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, entre otros. Es investigadora y profesora del Centro de Derechos Humanos de la UCAP. Acaba de finalizar una estadía como investigadora invitada del Centro Noruego de Derechos Humanos. Así que con esta presentación queremos darte la bienvenida, Tairi. ¿Cómo estás? Hola Fernando, muchísimas gracias. Feliz de compartir esta tarde con ustedes. Bueno, allá mediodía, aquí ya cayendo la noche. Así es. Estás en Noruega, concretamente en Oslo. Así es, estoy en Oslo. Tal como lo estás comentando a tu audiencia, tu distinguida audiencia, acabo de terminar una estancia en el Centro Noruego de Derechos Humanos y próximamente estaré comenzando otra estancia de investigación en el Instituto Nobel, que se encuentra aquí en Noruega, el encargado de la parte académica relacionada a los premios Nobel de la Paz, donde estaré llevando una investigación para otra próxima publicación. Eso es muy interesante, esa pasantía y estar allá, a pesar del frío, del hielo y de tanta piedra. Pues así es, mucho frío, efectivamente hace muchísimo frío, pero realmente la experiencia ha sido muy enriquecedora por la oportunidad que tienes de compartir y con distintos profesores, con distintos mundos del medio o personalidades del medio académico. Y es una experiencia muy enriquecedora de verdad.
Y claro, lo importante es lograr una formación integral en estos temas de derecho internacional, que Ujú, son transversales, ¿no? ujú. A toda la población, ¿no? Específicamente cuando hablamos de derechos humanos, más específicamente del tema de derechos humanos. Además, hay un ambiente intelectual sumamente enriquecedor. Recientemente pasaron por el canal europeo llamado Europa Europa, y valga la redundancia, pero así se llama, una película llamada Oslo, donde el tema principal era el proceso de diálogo entre Israel y Palestina para la creación del Estado palestino. Algo impresionante y me llama mucho la atención porque además el Instituto de Derechos Humanos de Oslo, noruego, pues, ¿no? Es de un prestigio global y sumamente importante. Así que bueno, bienvenida y ojalá que esa experiencia tuya nos ayude a Venezuela y a América Latina en general a superar tantos escollos, tantos obstáculos que tenemos. Es así, claro, es así. Yo considero que el mundo académico es donde se desarrollan las principales ideas para luchar contra muchos flagelos que tiene Latinoamérica en general, ¿no? Y que la población toda es víctima de temas tan transversales que van desde la pobreza hasta temas políticos, ¿no? Y por eso es importante la formación de estos temas, en especial los temas de paz. Ahorita realmente me interesan mucho los temas de paz, por eso voy a también a comenzar esta estancia allí, que comparto con Ujú, ustedes, no había tenido oportunidad de hacer mención. Y los temas de paz son transversales, ¿no? Son transversales a ujú. todas las sociedades. Eh, ¿Cómo se desarrolla esa cultura de la paz? ¿O cómo llamar a la paz? Tener un ambiente lleno de paz, que las sociedades vivan en paz, pero desde el punto de vista del derecho humano, sin temor a expresar sus ideas, eh, sin temor de que vaya a ser atacado sencillamente inclusive por hablar con el vecino. Tú sabes que aquí en Noruega te Sí. enseñan mucho el tema de la cultura de paz, pero inclusive Ujú. para tratar los temas con tus vecinos, con tus conocidos. Es una cultura muy pacifista que no creen nada en la violencia. Y bueno, por eso tenemos que los noruegos son grandes negociadores, ¿no? Y están vinculados siempre en los temas de paz en el mundo en general, ¿no? Tienen esa vocación, tienen ese llamado, inclusive dictado por el propio rey de Noruega. Bueno, dicho esto, Sí, podemos sí, comenzar sí, en un sí, tema bueno, que, sí, sí, yo creo que esa introducción que hace sobre el tema de la paz es fundamental, ¿no? Y es un tema cultural, un tema político y un tema legal, porque, digamos, la paz es algo así como el derecho a la vida y la democracia. Son tres de los requisitos para que haya cultura de derechos humanos y haya posibilidad de resolver cualquier conflicto, porque el hecho humano implica la posibilidad de conflicto con el vecino, con el pariente, con el Estado. es así. Entonces tiene que buscar un mecanismo y creo que esos temas son cruciales, ¿no? ¿Cómo es la litigiosidad en términos de derechos humanos allá en Noruega? En Estados Unidos es explosiva, pero en Noruega, ¿cómo es? Oye, aquí realmente he aprendido, ya voy a tener casi prácticamente 2 años aquí, Sí. y es un pueblo totalmente pacifista, lo que les he comentado, muy respetuoso del tema de derechos humanos, muy, muy, muy respetuoso. De hecho, aquí la crisis del COVID privó antes que nada el derecho a esa libertad general de las personas, de decirles a las personas, no, nosotros no te podemos prohibir a ti que salgas de tu casa, ¿no? Creo que Noruega fue el único país del mundo que llevó este tipo de política, controlar el COVID sin restringir necesariamente todos los derechos humanos de las personas. De hecho, se llegaron a grandes debates encabezados por la primera ministra, que ahorita está cambiando ahorita viene un nuevo sucesor, Solberg, Mm. y se planteaban estos temas que eran increíbles, ¿no? Hubo un momento, que lo comparto con la audiencia, del tema de cultura de paz y de la responsabilidad de las autoridades, que el COVID se comenzó a presentar de una forma más recurrente en las poblaciones extranjeras. Y normalmente en otros países tú sueles ver que se suele satanizar al extranjero como que es que el extranjero es el culpable
porque no se acopla a las normas, porque es un desordenado, porque quiere cambiar nuestra cultura. Normalmente siempre vamos a encontrar este choque cultural, si se quiere. Y aquí fue todo lo contrario. Aquí realmente fue una discusión, llegaron a la conclusión y dijeron, realmente la culpa es nuestra, que ellos no tengan todas las medidas de sanidad. Y la culpa es nuestra porque ellos no hablan nuestro idioma. Debemos hacer accesible a todas las personas sin discriminación las normas de seguridad para luchar contra el COVID. Debemos hacer extensible a todas las personas sin discriminación el acceso a servicios de salud. Entonces, claro, son sociedades donde ves este tipo de discusión, este tipo de madurez, que realmente es muy, muy, muy llamativo y bueno, que aspiramos a alcanzarlo en nuestros países, ¿no? No de satanizar, sino de buscar soluciones a los problemas que se viven en la sociedad. No de buscar ese enemigo, ¿sabes? Sino de encontrar esos puntos de unión entre todos los miembros de la sociedad en respeto de, para la redundancia, de todos los derechos humanos. Sin duda alguna, y creo que el tema que acabas de mencionar, y antes de entrar en materia sobre tu libro, creo que es bien importante este tema respecto a la xenofobia, ¿no? Porque hay venezolanos que han sufrido de xenofobia en el extranjero, y es, digamos, un tema de madurez política y cultural para ingresarlos, ¿no? Sobre todo considerando eso que mencionabas del lenguaje, ahí da cuenta de lo difícil que son los lenguajes escandinavos, el danés, el sueco, el finés, el noruego, ¿no? Y mi pregunta para ti de forma directa es, ¿cómo estás en ese idioma? ¿Ya lo hablas fluidamente? Pues, lamentablemente no lo hablo fluidamente, es muy complicado. Hay algo Ajá. que me gustaría destacar, que el nivel de educación y cultural en Noruega es elevadísimo. Tú con cualquier persona que puedas tener contacto en la sociedad noruega, ojos sin distinción te hablan inglés, ¿no? Porque también he entendido, ellos tienen como norte que la educación es uno de los principios fundamentales de un Estado y no una educación cerrada, sino una educación globalizada. ¿Qué te quiero decir con esto? Que he tenido oportunidad de interactuar con personas que te pueden atender la caja de un supermercado noruegos y hablan inglés, algunos no con un mismo nivel de precisión, pero lo sorprendente es que todo el mundo aquí habla inglés, ¿no? Sin Ujú. importar el campo a que se dediquen, ¿no? Es lo que quiero resaltar. Pero normalmente se espera que alguien que pueda manejar o ser bilingüe sea alguien que ha tenido una educación elitesca, que ha tenido oportunidad de salir al extranjero, pero aquí no, aquí tienen una visión de la educación muy social que, que mira por toda la sociedad sin distinguir, ¿sabes? La educación pública es muy buena, aquí inclusive en esta Ujú. onda de los temas de, de educación en resolución de conflictos, de paz, de toda esta variedad de temas, tienen una, desde pequeño le dan a los niños unas tablets, ¿no? Tablets para que ellos puedan interactuar y hacer sus estudios por allí, se los dan gratuitamente y ellos saben que tienen que regresarlo. Hay una cultura que, por ejemplo, encuentras bibliotecas, por decirlo así, como unos cajas telefónicas, pero son realmente cajas donde se disponen libros y van las personas y sencillamente cuando quieren toman un libro, lo leen y lo regresan, ¿no? Para que tú veas el grado de ciudadanía que hay aquí. Ujú. Eh, y bueno, es una cultura que de verdad es muy buena, yo creo que hay que seguirla, ¿no? Aprenderla de todos estos medios pacíficos que tienen ellos. Una cosa muy interesante que he aprendido hablando de estos temas de paz, que un noruego, tú nunca vas a ver un noruego discutiendo, nunca lo vas a ver discutiendo, eso entre mis anécdotas por esta cultura de paz que le enseña que las cosas se tienen que resolver calmadamente, que no se hace Ujú. nada resolviendo los temas de manera airada, ¿no? Y gritando, o qué sé yo. Aquí de hecho ya hablaron con unos ciertos decibeles en tu voz ya no es muy bien visto. Pero, pero bueno, sí, es un sitio muy, muy especial para aprender en general de todos estos temas. Y bueno, ya estaré Ujú. comentando mis experiencias aquí en el instituto. No, sin duda alguna, eso es muy importante. Yo tuve la oportunidad histórica de haber atendido durante varios años y ser partner de la empresa estatal noruega, Ok, petrolera, Statoil, ahora Equinor.
Y me consta eso que dices, ¿no? Porque además ellos ya viviendo acá, todos tenían la obligación de hablar fluidamente el español. Se Sí, capacitaban muy bien y bueno, aquellos que no lograban expresarlo de manera adecuada, entonces recurrían al inglés, ¿no? Pero digamos, su deseo de integrarse era realmente impresionante, ¿no? Pero bueno, ya con esta experiencia de vida tan interesante y ojalá que todo eso que has aprendido nos lo sigas dando, ¿no? Tengo claro que que sí. mencionar que Tahiri ha sido mi profesora. Yo he tomado clases con ella, ¿no? De manera tal que estoy convencido de su excelencia académica, su excelencia personal y también, obviamente, de su capacidad de comunicar. Entonces, parte de ese trabajo esplendoroso que nos está brindando Tahiri es haber escrito muchas cosas, ¿no? Pero entre ellas destaca un libro. ¿Por qué no nos hablas de tu libro y de su título, de su enfoque? Porque tiene que ver con el tema de la responsabilidad penal individual ante la Corte Penal Internacional, que es tu especialidad fundamental, además de los derechos humanos, ¿no? O en complemento de los derechos humanos, ahí hay una relación indivisible, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos hablas de tu libro? Sí, gracias, Fernando, por tus palabras muy bonitas. Bueno, les comento, ¿cómo surge este libro y cómo entro yo en todo este tema? Mi tema Uh -huh, principal realmente son derechos humanos uh -huh, y como una segunda arista entró el tema de derecho internacional penal porque normalmente cuando debatimos en los temas de derechos humanos a nivel internacional, siempre uh -huh. encontramos que cuando estamos en el contexto de derechos humanos siempre hablamos de la responsabilidad internacional del Estado. Sin embargo, siempre queda ahí el pendiente y bueno, y la responsabilidad de los particulares, ¿no? De los individuos, cómo queda este tema. Y por ello fue que termino enfocándome o estudiando a profundidad el tema del derecho internacional penal. Muchas personas tienden a pensar que es una corriente de derecho nueva, a raíz de la Corte Penal Internacional, y realmente no, esto es una rama que se viene desarrollando desde el año 48, inclusive muchísimo más, pero vamos a hablarlo desde la parte formal de tratados internacionales. Y claro, y este tema luego de responsabilidades internacionales, estudiando derecho internacional, tú dices, oye, pero es que siempre falta un complemento de paz, complemento de justicia, ¿no? Porque todos se conectan, ¿no? Correcto. Cómo traer la paz a sociedades que se han ido desvaneciendo, que han caído en esos círculos viciosos de la violencia, no solo, digamos, de la violencia que es la normalmente referida de Estado contra ciudadano, sino a veces de ciudadano contra ciudadano. Uh -huh, Todo esto está relacionado, pareciera que no, pero sí lo está. Y desarrollando el tema de derecho internacional penal, me doy cuenta, estudiando en Inglaterra, y digo, bueno, hay como unos temas pendientes en la jurisdicción venezolana a nivel legislativo. Y cuando comienzo a hacer mi doctorado, digo, me voy a empezar a dedicar a estos temas para ver cómo se pueden subsanar todas estas debilidades que podemos encontrar en Venezuela. El resultado es este libro, uh que está -huh. aquí, que lleva por nombre la figura de la atribución de la responsabilidad establecida en el Estatuto de la Corte Penal Internacional y su compatibilidad con la Constitución de Venezuela. Este libro fue una publicación en conjunto de la Editorial Jurídica Venezolana y de la Academia ACEPOR. Y en este libro se revisa con especial cuidado toda la evolución del concepto de las responsabilidades individuales y en especial de la responsabilidad de los superiores en el campo del derecho internacional penal. ¿Cómo ha venido evolucionando este concepto? Vamos a remontarnos, vamos a encontrar figuras, inclusive procesos muy aislados, pero que sirven para ir formando ese concepto del superior. Por ejemplo, el caso del caballero Abershman, marca un precedente, estamos hablando de la época renacentista Uh aproximadamente, -huh. donde se dice, bueno, aquí los militares tienen que empezar a ser responsables por estos temas. Luego realmente no se llega a tocar estos temas, sino remotamente en la esfera internacional, hasta que llegamos a la Segunda Guerra Mundial, por todos los grandes sufrimientos que se vivieron en esa época, y vamos a encontrar
cómo en especial en los juicios llevados en Tokio surge la figura de la responsabilidad del superior, cómo van a surgir esas primeras figuras de autoría de comisión de los crímenes, ¿no? Vamos a encontrar que en esa época, durante Nuremberg específicamente, para ubicar a nuestra audiencia es importante hacerle saber que después de la Segunda Guerra Mundial se llevaron a cabo tanto los juicios de Nuremberg como los juicios de Tokio. Los juicios de Nuremberg son importantes porque empiezan a delimitar cómo yo voy a imputar las responsabilidades de todo aquel que haya participado en la perpetración de un crimen internacional, ¿no? Es decir, los tipos de autoría y su participación o los crímenes que se iban a revisar en esa época. Por ejemplo, el crimen de agresión se conocía como crímenes contra la paz. Volvemos ahí a caer al componente paz, ¿no? Vamos a ver cómo el tema de la paz está vinculado a toda la esfera internacional. Eso por una parte. Vamos a encontrar el tema del genocidio y de lesa humanidad. Cuando comienzan estos juicios se encuentran los jueces con el fenómeno, oye, pero aquí no sencillamente no podemos juzgar a aquellos que perpetraron los crímenes directamente, debemos hacer todo lo posible por juzgar a todo aquel que de alguna u otra manera haya participado en la perpetración de todos estos hechos tan lamentables. Entonces vamos a ver esta evolución que me gustaría destacar, que normalmente no se suele destacar que el derecho internacional penal es anterior inclusive que el reconocimiento de los derechos humanos en cuanto a su parte de reconocimiento en tratados. Y de aquí vamos a encontrar luego cómo con base a esos acuerdos alcanzados, por ejemplo, en Moscú, en el Tratado del Atlántico, cómo se van a llevar a cabo estos juicios. No se sabe, no es muy conocido que Venezuela aprobó cómo se iban a llevar a cabo todos estos procesos penales. Venezuela tuvo un rol en esa época, eso tuve oportunidad de estudiarlo cuando estaba estudiando los trabajos preparatorios de todas estas declaraciones de esa época. Y ahora bien, ¿cuándo vamos a encontrar esa figura de la responsabilidad más plasmado? En el caso de Yamashita va a ser el primer caso importante y clave porque va a decir, oye, para un superior no puede evadir su responsabilidad por el hecho de decir que él no estaba en el sitio donde se perpetraron los crímenes, ¿no? Porque fue de hecho la defensa que utilizó el general Yamashita. Él era un general japonés y perpetró crímenes en el territorio de China. Entonces se le juzga bajo la figura de responsabilidad del superior cuando realmente surge esta figura a nivel internacional. Y Filipinas, ¿no? Y Filipinas también un hecho ahí grave. Sí, tal cual, tal como lo estás apuntando muy bien, Fernando. Luego vamos a encontrar una evolución posterior en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en el caso Celevici. Ese caso va a ser súper importante en el desarrollo del tema de responsabilidades superiores. Y en este caso vamos a encontrar que se establecen unos elementos para configurar la responsabilidad del superior, que es la existencia de un vínculo de superior subordinado, que va a ser como un elemento funcional, un elemento mental o cognitivo, era que el superior sabía o tuvo razones para saber que un crimen se había llevado a cabo y que el superior haya fallado en tomar las medidas necesarias para evitar o para juzgar la comisión de esos crímenes. Entonces aquí ya el derecho internacional penal se asienta sobre este gran precedente y dice, oye, vamos a juzgar a todo superior bajo estas directrices. Ahora bien, el tribunal para Ruanda también va a aportar muchos elementos enriquecedores. Uno de ellos que me gustaría hacer mención más allá de acá, que son casos muy comentados, es el caso de Pauline Giramasubuco. Ella era la ministra sí, es un nombre muy particular. Ella era la ministra de la Familia y del Desarrollo de las Mujeres
y se le acusó de dar órdenes directamente a los grupos paramilitares que estaban en Ruanda, los grupos paramilitares, los Interahamwe, y estos grupos casualmente eran coordinados por su hijo, Arsène Shalom Ahoubalí. ¿Por qué es importante este caso? Porque la señora, ella se convierte en la primera mujer en ser juzgada por el tema de responsabilidad del superior, pero también porque es considerado como uno de esos monstruos, ¿no? Como que en la comisión de un crimen, la señora sencillamente estaban comunidades tutsis reunidas en un estadio buscando ayuda humanitaria, y ellos, o ella directamente, le dio la orden a estos grupos paramilitares, los Interahamwe, que asesinasen a todas las personas que estaban en ese estadio, pero más allá de que los asesinasen, todas las mujeres fueran previamente violadas, ¿no? Inclusive a uno las mandó a rociar de gasolina y a quemarlas, un tema dantesco, y su hijo de 24 años para esa época cumple la orden de la mamá, ¿no? Entonces, este caso, ¿por qué es importante? Porque ahí se asentó la responsabilidad del superior en casos de violencia sexual. Es decir, normalmente en los casos de violencia sexual se puede decir, bueno, puede ser responsable la persona que perpetró directamente el crimen, pero en este caso en particular se indicó, oye, no, por muy remoto que tú estés, en un caso de violación, siempre va a ser responsable. Una cosa, Tairi, también a Kayesu, en Ruanda, se le acusó y se le condenó por genocidio, ¿no? Y también hubo previamente, siendo el alcalde, hubo órdenes allá a Fuerzas Armadas, ¿no? Para violar y matar mujeres, ¿no? Y matarlas mediante también la violación. Es decir, la violación intencionadamente buscaba que muriesen, ¿no? Era tan masiva y tan brutal que no era un botín de guerra solamente, sino matarlas a punta de violaciones. Háblanos un poco, porque son dos casos dramáticamente terribles, ¿no? Ese caso de esta mujer, cuyo nombre ya se me olvidó, por favor repítelo, y el de su hijo, parecía una pandilla familiar entonces, ¿no? Y el de totalmente, Akayesu, ¿no? Totalmente. Pauline Giramasubuco. Y su hijo, Arsène Shalom. Voy a hacer plana con ese nombre. Son unos nombres muy particulares. Adelante, sí. Okay. Bueno, mira, vamos a un corte, nos están llamando ya de nuestro centro de operaciones. Entonces, vamos a continuar con esos precedentes tan importantes. Perfecto. De los superiores, inclusive en grupos que no son jerárquicamente estructurados ni pertenecen al Estado, como son los grupos parapoliciales. Ya volvemos en unos minutos. Muchas gracias. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distaci Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.ve. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Sufrir de intestino irritable, reflujo, gastritis o cualquier otra patología gastrointestinal ya no será un problema. La doctora Criselis Gómez, gastroenterólogo, te ayuda en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades digestivas y estudios endoscópicos, diagnósticos y terapéuticos. Mejora tu salud gastrointestinal con la doctora Criselis Gómez, @gastro-salud. Haz tu cita al 0424-198-0043 o visítala en Santa Paula, Plaza 1. Doctora Criselis Gómez, gastroenterólogo. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor.
Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez. Solo por RCR 750. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Muy bien, volvimos a este programa Monitor de Derechos Humanos, Buen Provecho. Y no olviden el anuncio que hicimos sobre el curso sobre sanciones internacionales que se dictará en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, a partir del 8 de noviembre. Hoy, 13 de octubre de 2021, estamos conversando con la profesora y doctora Tairi Moya, quien nos está hablando de algunas de los casos más importantes, es decir, todos son importantes, pero los más resaltantes en el Tribunal Especial para Ruanda, donde una mujer que daba órdenes a un grupo paramilitar, conjuntamente con su hijo, ordenaba cometer violaciones y también cometer asesinatos. En este caso serían matanzas, porque estamos hablando de genocidio, ¿no? Entonces, ahí hubo el concepto, Tairi, de la empresa criminal conjunta, que luego ha tenido una evolución, de lo cual nos puedes hablar ahora. Sí, claro, con gusto. El tema de la empresa criminal conjunta realmente data, es una figura del derecho consuetudinario para personas que no sean abogados. Es bueno aclarar que por ejemplo, Latinoamérica, mucha parte o una gran parte de Europa pertenecen al civil law, ¿no? O al derecho civil. Y esto es el derecho proveniente o más propio del derecho anglosajón, por decirlo así. ¿En qué se basa la empresa criminal conjunta? Bueno, es una figura propia de las legislaciones penales de estos países, en donde sencillamente juzgan en un combo, para ponerlo así de manera súper clara, desde el máximo jefe hasta el que perpetró en un solo grupo criminal. Los juzgan a todos pueden tener en mayor o menor medida, dependiendo del grado de participación en esa empresa criminal conjunta, les juzgan por la comisión de un crimen. Eso es lo que se llama empresa criminal conjunta. Sencillamente se unen en un gran equipo de trabajo, por decirlo así, ¿no? Suena un poco extraño, pero es que realmente es la concepción. Y se unen con una finalidad maligna de hacer daño, ¿no? Que puede ser desde cometer crímenes atroces, como los que vemos ya hoy establecidos en el Estatuto de Roma, o crímenes comunes, ¿no? Es una figura que es muy utilizada en esta jurisdicción y fue muy utilizada. De hecho, fue el bastión en la Corte o en la antigua Corte Penal para la ex Yugoslavia y para Ruanda, debido a que este era su antecedente natural, lo que heredó de Nuremberg y de Tokio, y valga la redundancia, por quienes redactaron también los estatutos de estos tribunales. Ahora, ¿qué pasa? En el Estatuto de Roma vamos a encontrar una reminiscencia de esta figura de la empresa criminal conjunta. La vamos a encontrar en el artículo 25, numeral 5, si mal no recuerdo, del artículo, en donde sencillamente se juzga una persona que se reunió en un grupo o estando en grupo para cometer determinados crímenes. Estas figuras han sido muy debatidas porque en el derecho civil no es bien vista, ¿no? Por nuestros principios propios, ¿no? del derecho penal, son totalmente diferentes al sistema anglosajón.
¿Qué vamos a encontrar ahora? Esto me permite profundizar un poquito más en el tema de Sí, Ruanda. excelente. Que bajo esta figura se juzgó a todo aquel que cometió estos crímenes, ¿no? Y con penas de cadena de toda la vida, al mínimo 20 o 30 años, ¿no? Son las preguntas, el periodo de tiempo que lleva. Entonces esto ha llevado a cabo muchas preguntas. Una de las preguntas que quedó pendiente en cuanto a esa parte del elemento de genocidio, de los discursos de odio, de cómo se perturba la paz a través de estos discursos, es que hay un antecedente a nivel internacional que no es muy conocido y fueron las matanzas de Burundi. Las matanzas de Burundi ocurrieron justo un año antes de Ruanda, ¿no? Y también fue una masacre que se llevó a cabo porque los Hutus asesinaron a los Tutsis y se asesinaron alrededor de 300.000 personas. 300.000 personas, no estamos hablando de 10, 15, sino 300.000 personas. Sin embargo, ese caso, por razones que yo no he logrado determinar todavía, no llega a tener la atención del derecho internacional o de las Naciones Unidas para esa época. El Consejo de Seguridad no llega a hacer prácticamente nada, ¿no? Y quedó ese antecedente allí sin castigar, ¿no? Sin punitivizar. Y fue lo mismo, ¿no? Fue lo mismo realmente. Los Hutus se unieron y asesinaron a los Tutsis. Tuve oportunidad de conocer a una persona de Burundi y me comentó que yo le pregunté, pero por favor cuéntame, hoy a la fecha 2021, esta conversación la tuve en julio de este año, todavía sigue la división de los Hutus versus los Tutsis. Y me dice que todavía se estila, de que hay personas que sencillamente porque tengan una nariz más grande, pueda ser considerado un Tutsi, ¿no? Son cosas muy... Y que este discurso de odio caló tanto que todavía en Burundi se sienten las cicatrices, al igual que en Ruanda. Ahora, fíjate tú, es bueno aclarar también que esta figura de Tutsis y Hutus no existían entre estos pueblos. Esta fue una figura que utilizaron los belgas o ciudadanos de Bélgica para separar a la población. Ahora, hay un dato muy curioso, y es que normalmente se creía, o al menos yo creía, que esto estaba basado por esta historia que siempre nos cuentan, de que bueno, era porque tenía la nariz más ancha o porque tenía el cabello más enroscado, entonces ya por eso era un Tutsi, o si era Hutu era porque tenía las facciones más finas, ¿no? Y cuando tú vas a la población realmente puede ocurrir lo mismo en un lado o en el otro. Y esta persona sencillamente me dijo, es que eso que cuentan no es verdad. Realmente lo que ocurrió en esa época fue que ellos hablando su dialecto, que es común tanto en Burundi como en Ruanda, porque ellos hacen frontera, ellos le decían Tutsis como al ayudante, a un ayudante, ¿no? Es una palabra que ellos tienen para decir el ayudante de alguien en una casa. Entonces, sencillamente, una de estas personas de Bélgica pensó en su época que se estaba refiriendo a ellos como una raza diferente y realmente era una palabra de su dialecto que quería decir Tutsi, ayudante. Y entonces él dijo, estos son Tutsi y estos son Hutu. Entonces todo el que haga este tipo de, que tenga estas facciones, que casualmente le escucho, son Hutu. Y estos que son así son Tutsi. Y de ahí viene esa división tan estúpida que le ha costado tantas vidas a la humanidad, ¿no? Porque normalmente la gente se plantea, pero ¿de dónde vino esta división de Tutsi y Hutu? Bueno, eso es una anécdota que aprende compartiendo con personas víctimas de estos crímenes. Y está allí. Entonces, vamos a ver que en este tribunal, volviendo a Ruanda, utilizan esta figura de la Unión Empresa Criminal para juzgar estos temas. Ahora, cuando llegamos a la Corte Penal Internacional, vamos a encontrar una serie de autorías diferentes, ya más trabajadas, las vamos a encontrar en el artículo 25, y los distintos grados de responsabilidad del superior. No, para no extenderme debido a razones de tiempo, me encantaría, pero no puedo. Y que vamos a encontrar que, por ejemplo, el artículo destinado a la responsabilidad del superior
está dividido en dos partes. Una primera de ellas, responsabilidades de superiores militares, y una segunda, aquellos que parezcan, pero no son militares, es decir, a todos los que sean de jure o de facto civiles, inclusive caben en este concepto. Y vamos a encontrar que esos elementos que yo les hice mención hace rato, en el caso del Celebici, van a ser todavía más estrictos, ¿no? De pedir, mira, para establecer una responsabilidad de superiores se tienen que cumplir estos tres elementos. La relación de subordinado superior, se tiene que cumplir el elemento de razones para conocer o presuponer, pero es todavía más restrictiva la interpretación, más fuerte, ¿no? Es como que directo al grano, que no da cabida para que un superior diga, bueno, es que yo no sabía, y entonces le van a decir, mire señor, es que usted no sabía, es que usted sencillamente debía haber sabido y haber juzgado la comisión de esos crímenes. Tenemos figuras que vienen desde la Corte de Yugoslavia a la Corte Penal Internacional, que es lo que se espera, que la responsabilidad del superior sigue evolucionando en el entendido, que por ejemplo, alguien asume una posición de poder y sabe y conoce que el anterior superior no juzgó o no detuvo determinados crímenes, y él, a pesar de tener conocimiento de eso, no ejerce ninguna acción al respecto, él también va a ser responsable. Esto ha ganado mucha fuerza, por ejemplo, en la jurisdicción francesa. En la jurisdicción francesa vamos a ver esto, ¿no? Y en el caso también de los Países Bajos, en el caso de Srebrenica, vemos que muchos funcionarios del gobierno tuvieron que renunciar porque no tomaron medidas sancionatorias contra aquellos superiores que cometieron crímenes y no los sancionaron, ¿no? En el caso de Francia, vamos a encontrar un caso muy famoso, que es el de sang contaminé, que es sangre contaminada, ¿no? Esto no fue por un caso necesariamente relacionado a crímenes internacionales, sino para afianzar el concepto de responsabilidad del superior civiles. Ahora, ¿qué pasa para entrar un poquito en materia de este libro? Pues estos son temas tan extensos que provoca hablar de ellos. Y es que en este tema enfoco que en la legislación venezolana vamos a encontrar un déficit, un vacío, mejor dicho, de estos temas, ¿no? Más allá de la implementación del Estatuto de Roma, es necesario que la legislación venezolana se encargue de modificar la figura de responsabilidad del superior. Las figuras que tenemos, por ejemplo, responsabilidad del superior en el Código Orgánico Procesal de Justicia Militar o en el Código Penal ni siquiera existe. Son figuras muy obsoletas que realmente no concuerdan con lo que se debe entender como la responsabilidad del superior. Otro dato importante es que en Venezuela no existen necesariamente todos los grados de autoría y participación que vamos a encontrar en el artículo 25 del Estatuto de Roma, ¿no? El Estatuto de Roma nos brinda nuevas formas de determinar las responsabilidades, y una de sus innovaciones es de la autoría mediata. La Corte Penal Internacional se ha estado basando su jurisprudencia en el dominio del hecho, es decir, aquel que tiene el control del crimen, pero no necesariamente de forma directa de aquel que perpetra el crimen, sino en el que utiliza toda una estructura de poder, sea una estructura que existe de manera legal o sea una estructura que existe de facto, para perpetrar crímenes internacionales. Yo estoy convencida que cuando Venezuela evolucione en materia legislativa en estos temas, va a servir para, no digamos tanto frenar, sino para educar, porque todo se basa en la educación, ¿no? No sencillamente todo es acusar, sino educar a todo aquel que tenga participación, ¿no? En fuerzas del Estado principalmente, de cómo se puede configurar las responsabilidades superiores o cómo en la época actual se le podrían imputar la comisión de crímenes internacionales o violaciones más a derechos humanos. Pero eso requiere una revolución judicial. Cuando decimos esto, es necesario modificar nuestros grados de autoría. Tenemos un código penal que data del año heredero del Código Sanardelli, que es del año 1888 aproximadamente. Son figuras penales que no
abarcan en su totalidad la comisión de crímenes internacionales, ¿no? Y que se debe dar ese paso, se debe dar ese paso en Venezuela, no solamente en este aspecto, sino también en relación a la determinación del dolo y los grados de culpa, cómo pueden variar estos y dejarlos de manera clave, asentados en el Código Penal o en el Código de Materia Militar. Otro cambio fundamental que nos requiere, esto sí nos requiere el Estatuto de Roma, es establecer los mecanismos de cooperación con la Corte, en especial en estos temas, ¿no? de investigación, cómo se está llevando a cabo. Otro de suma importancia es el tema de cómo administrar la justicia, ¿no? De los delitos que puedan estar relacionados a prevenir a las personas de acceder, ¿no? a los mecanismos de justicia dados por la Corte Penal Internacional. Todos esos son retos que plantea la Corte. ¿Me escuchan? ¿Sí? Perfectamente, que se sí. por un momento la... Perfectamente. Perfecto. Sí. Que el estatuto los deja allí, ¿no? Diciendo, oye, hay que tener cuidado con los delitos de la administración de la justicia, inclusive ponen los estados a la cabeza de que tiene que establecer en su sistema jurídico las normas necesarias para prevenir que desde ese estado puedan cometer este tipo de crímenes. ¿Cuáles son estos tipos de crímenes que también abarca distintos grados de responsabilidad? Por ejemplo, brindar falsos testimonios, brindar pruebas que sean falsas a la Corte, eso es un delito considerado contra la administración de la justicia, de acuerdo al Estatuto de Roma en su artículo 70, y en este sentido vamos a encontrar Aló, se cayó. Sí, se cayó ella. Bueno, seguimos nosotros. Podemos seguir nosotros mientras la profesora Tairi Moya se reconecta. Es muy importante el concepto que ella está explicando sobre la responsabilidad del superior y la importancia también que en esto tiene la educación. La educación, porque en la medida que existan estos vacíos legislativos, se producen huecos, se producen lagunas que generan impunidad. Bienvenida, Tairi. Se cayó por unos momentos la comunicación, ¿no? Sí, ¿Estás se en cayó por unos contacto? momentos. Ya estoy Estabas aquí de vuelta. explicando la importancia de la educación, de la prevención en los temas de derecho penal internacional como un vehículo para evitar que ocurran hechos atroces, ¿no? Puedes Exactamente. continuar. Uh-huh. Esa es una de las funciones principales en que se dice deterrence también, que es como esa capacidad de prevenir en avanzada, por decirlo así, la Comisión de Crímenes Internacionales, educando, ¿no? Diciéndole a los particulares, al Estado, oye, tú puedes ser responsable por esto, no te creas invencible, ¿no? Hay una comunidad internacional viendo. Y tanto es así que la Corte Internacional Penal tiene un estatuto bien equipado, y lo que le estaba comentando es que en atención a los crímenes contra la administración de la justicia, la Corte ya ha empezado a desarrollar una serie de jurisprudencia bastante fuerte en cuanto y en tanto que se debe entender por esos crímenes, ¿no? Usted no me puede traer a mí falsos testimonios, no me puede traer a mí pruebas que sean falsas, no me puede traer pruebas que sean logradas bajo tortura. Estas son normas que están claramente delineadas allí, ¿no? Son temas que la Corte va a seguir desarrollando próximamente. Hay unos cuantos relacionados a la situación de Kenia, que son que van a marcar una pauta realmente, ¿no? Muchos hay que entender que llegar a estas jurisdicciones, las personas bajo objeto de investigación son personas que van a estar toda su vida perseguidas. Tenemos en el caso de Kenia órdenes de detención dictadas desde hace años, y estas personas están escondidas, ¿no? Esperando que la justicia internacional está esperando encontrarlo y juzgarlo. Algunos de estos han sido imputados de acuerdo a su nivel de participación en este tipo de crimen, que es el de
contra la administración de la justicia. Es decir, entonces vamos a encontrar que el Estatuto de Roma nos brinda una serie de herramientas para ir y perseguir contra todo aquel hecho que pueda estar vinculado en la comisión de un crimen internacional. Eso será de... Sí, adelante, adelante. No, dime, Fernando. No, que me llama la atención el tema de la persecución de por vida de una persona. Eso es por el concepto y el principio de imprescriptibilidad, ¿no? Y son órdenes de captura internacionales que debe llevar a cabo la Interpol y los países en cooperación con la Corte. Es así, ¿no? Tal cual. Es por el tema de que estos son delitos imprescriptibles. Todos aquellos que puedan estar vinculados bajo el paraguas de esto, por esto se menciona inclusive esa obligación que tiene el estatuto, ¿no? de juzgar todos aquellos crímenes que puedan estar vinculados contra el acceso a la justicia. Todos estos son casos seguidos por la Corte Penal Internacional, y es así, los estados tienen el deber y la obligación de cooperar. Entonces no es fácil para, por ejemplo, los señores de Kenia, que todavía se encuentran, ¿no? Fugitivos, estar ocultándose toda su vida, o en el caso de todo lo relacionado a estas guerras que han ocurrido recientemente, ¿no? Tenemos el caso de Afganistán, aunque no tenemos órdenes de captura todavía, es un caso que va a traer mucha tela que cortar, es un caso que hay que seguir totalmente. El caso de Kenia yo creo que es muy simbólico en este tema de administración de justicia. Otro caso importantísimo es el de Ruanda, ¿no? El de Sudán, disculpen. Porque en materia de responsabilidad superior, y vamos a ver cómo se va a desarrollar el tema de juzgar al señor al-Bashir, quien ya está detenido en Sudán. Él estuvo todo el tiempo jugando en contra de la jurisdicción de la Corte, y finalmente un día cayó, fue víctima de un golpe de Estado de sus propias tropas, y sus propias tropas son quienes lo están negociando la entrega junto a otros ministros, ¿no? Junto a otros ministros, para que la Corte Penal lo juzgue. Estos van a ser temas súper claves en el desarrollo de la responsabilidad superior. No podemos olvidar que el señor al-Bashir era el presidente de Sudán. Eso hay que seguirlo de cerca. Lamentablemente tenemos otros casos relacionados a superiores ante la Corte Penal Internacional que han sido absueltos, por ejemplo el caso del señor Bemba, pero que sin embargo todo eso deja enseñanzas a todo aquel que pueda estar interesado en estos puntos, no solo desde el punto de vista del activismo, porque necesariamente se piensa que esto pertenece al activismo. No, el mundo entero se debate en ideas de cómo perfeccionar y luchar contra este tipo de flagelo, ¿no? Y esos van a ser casos que van a marcar una pauta en los próximos meses. Así es, nos quedan 2 minutos, Tairi, y he disfrutado muchísimo tu intervención y tu enseñanza en esta materia. Y esta última parte del programa siempre lo dedicamos a un mensaje a la sociedad civil, a las ONGs, a los defensores de derechos humanos, a los estudiantes, a los profesores de derecho. ¿Qué nos puedes decir tú en torno al derecho penal internacional, a los derechos humanos, a todas las incidencias con el Estatuto de Roma? Y de tu libro, ¿dónde lo vamos a conseguir? Bueno, para hablar del libro lo pueden conseguir en la Editorial Jurídica Venezolana o en la academia. Tengo entendido que hay todavía algunos libros disponibles. Igualmente se encuentra en Amazon, ¿no? Para aquellos que no necesariamente estén en Venezuela, lo pueden conseguir por Amazon. Y mi mensaje, a pesar de toda la situación que se está viviendo en Venezuela, en el escenario internacional, porque para nadie es un secreto lo que está ocurriendo y está siendo debatido en centros de estudio y de pensamiento más allá del tema político, que normalmente se tiende a politizar todo y a tergiversar lo que es la realidad de los hechos, ¿no? Lo que el mundo te va enseñando. Y es que las leyes pueden tardar, la justicia internacional puede tardar, pero llega. Sin embargo, es importante un componente de educación y de paz en la sociedad. Eso es indispensable tenerlo claro.
¿Por qué de educación y de paz? Porque hasta que nuestros ciudadanos, en general, sin distinción, en donde se puedan estar desenvolviendo, es decir, en el sector público, en el sector privado, deben entender el alcance del concepto de ciudadanía, antes que nada, ¿no? De lo que implica vincularse en la Comisión de Crímenes Internacionales, en lo que es el necesario respeto de los derechos humanos, porque todos los padecemos. Todos padecemos aquel conocido, aquel amigo que tal vez no tiene acceso a un medicamento, que no tiene acceso a un alimento, o que sencillamente no tiene los mínimos recursos financieros para tener acceso a algo tan elemental como puede ser la comida, un derecho humano elemental. Yo diría que debemos basarnos en fortalecer esa educación de la importancia de esta figura, en la importancia de todo un sistema jurídico sólido. Sin duda. Un trabajo de paz lo podemos lograr. Tairi, tenemos ya que cerrar y nos queda claro el mensaje sobre educación para la paz, la ciudadanía, la educación jurídica y, por supuesto, un desarrollo del Estado y todas sus instituciones, independencia del Poder Judicial, independencia de las instituciones. Un Estado de Derecho real. Un Estado de Derecho real. Es así. Muchas gracias, Tairi. Estoy seguro que volveremos a conversar porque tu libro tiene más de 600 páginas, o sea que da para varios programas. Un gran abrazo y espero que no te congeles con tanto frío en Noruega. Muchísimas gracias, Fernando. Mi saludo y mi respeto. Hasta luego. Chao. Un cariño. Hasta luego. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve.